Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, te aprecio mucho que estés con nosotros para este final de año y principios del siguiente, que representa además también fin y principio de ciclos, porque estamos llegando acabamos de llegar al final del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y hemos empezado ya lo que es no solamente un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen también con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Luis Miguel, ¿cómo aprecias este momentum desde tu óptica de la economía y las finanzas? Evidentemente el factor más importante es el cambio de régimen, como dices tú. También hay que ponerlo en perspectiva. Este cambio de régimen en México se está dando en un contexto internacional donde también podemos hablar de fin de muchas cosas. En términos de ciclo económico se dice 2019 a más tardar 2020 significará el fin de un larguísimo periodo de expansión económica para Estados Unidos. Llevamos más o menos 10 años donde Estados Unidos ha crecido de forma ininterrumpida. Es prácticamente el periodo más largo de expansión económica de Estados Unidos desde que se tiene registro. Y tenemos, por supuesto, un tema en el que estamos conscientes de manera cotidiana, pero a veces no lo ponemos en la misma película o en la misma fotografía, y es todo el cambio tecnológico que vivimos. Tenemos obviamente la revolución de las telecomunicaciones en nuestros teléfonos celulares, la revolución del mundo del trabajo con automatización, robotización, el uso masivo de datos. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los grandísimos retos para el próximo gobierno, para las empresas, para nosotros mismos, es adaptarnos a muchos cambios que están sucediendo al mismo tiempo. Insisto, están los cambios políticos aquí, están los cambios tecnológicos y, por si faltara poco, nada más tener en cuenta que estos cambios se van a dar en un momento económico de desaceleración o enfriamiento. Ahora, el presidente López Obrador, en su primer mensaje a la nación, dedicó por ahí de media hora, tal vez más, a denostar el modelo económico neoliberal y agarró parejo con los gobiernos priistas, dos panistas y nuevamente el PRI que han ejercido en los años recientes. Pero ¿te dio a ti idea de cuál sería entonces su alternativa, su planteamiento hacia un nuevo modelo económico? ¿De qué tipo? No. Está muy claro lo que no quiere, pero no está tan claro en términos de modelo económico, no solo lo que quiere hacer, sino lo que se podrá hacer. ¿Qué podemos entender de este fin del ciclo neoliberal? Yo diría dos cosas muy claras. La primera es los mercados van a tener su voz, pero no van a ser la única voz. Me parece que eso sí está muy claro en el mensaje. A favor de López Obrador, hay que decirlo, esto lo están planteando muchos gobiernos en todo el mundo, de derecha, de izquierda, de extrema derecha y de extrema izquierda. La necesidad de recuperar cierto control por parte... No depender nada más de los mercados. Y de alguna manera una economía que sirva un poco más al ciudadano medio que a las corporaciones. Evidentemente es más fácil enunciarlo que articularlo en términos de política pública. ¿Qué otra cosa creo que quiere decir con esto del fin del neoliberalismo? El tema de un papel más activo del gobierno en la economía, en dos sentidos. Uno, empresas públicas. Claramente, uno de los temas que ha venido planteando López Obrador desde la campaña es: necesitamos un Pemex que tenga un papel diferente al que se le ha dado, un papel más activo, más protagónico, y por otra parte un gobierno que ejerza el gasto público de manera más agresiva. Hay que recordar, 2018 es el año de menor inversión pública en 40 años en México. Sin haber una crisis como hubo la del 76, 82, sí, 88, 95,
tuvimos una inversión pública raquítica. Estas dos cosas para mí son muy claras. ¿Qué cosas hay que advertir? El que Pemex tenga un modelo de viabilidad que se necesita para la mayor empresa de México no debería ser pretexto para volverle a dar facultades de monopolio. Creo que podemos discutir muchas cosas sobre el papel de Pemex en la economía, en algunas cosas tenemos de acuerdo, en otras no. Pero sí, creo que nadie podrá defender que un monopolio es mejor que una empresa con competidores. Ahora, en este afán de dilucidar lo que viene en cuanto a el estilo de gobernar de López Obrador en materia económico-financiera, ¿qué importancia tiene la cancelación del aeropuerto en Texcoco? Ya vimos, ya tenemos todas las consecuencias, es un capítulo cerrado también en lo financiero, y en qué medida anuncia este modelo López Obradorista. Yo espero que no anuncie el modelo López Obradorista, que sea más una anécdota. ¿Qué es lo que podemos decir del aeropuerto hasta donde podemos ver en un tema súper complejo? Tiene una implicación en mercados financieros que lo vemos en la discusión con los tenedores de bonos. Tenemos otra dimensión que tiene que ver con la confianza en el país. En términos generales es si para aeropuerto, para Tren Maya o para cualquier gran proyecto de infraestructura podemos confiar en lo que México pone en el primer prospecto de inversión. Esa es otra de las preguntas. Y el tercer nivel tiene que ver con México, a pesar de que nos vemos a veces con mucho orgullo, lo cierto es que es un país que en materia de infraestructura está en la tabla media-baja en el mundo. Entonces, el postergar, el no concretar un proyecto de infraestructura emblemático, simplemente nos vuelve a recordar una cosa. México no hizo la tarea durante muchos años en infraestructura, tenemos menos infraestructura de la que requerimos y no hemos encontrado la manera de resolverlo. Cuando digo no hemos encontrado la manera es conciliar lo político, lo social, lo medioambiental con las necesidades de logística. El mayor riesgo con lo del aeropuerto tiene que ver con que la percepción de conflicto en un tema permee otros temas y que digan, hombre, México simplemente no es suficientemente confiable para emprender proyectos que valgan 5 o 10 mil millones de dólares como los que necesitamos. Ahora, dime, ¿en qué medida, intentando avisorar el optimismo, en qué medida la consecución del nuevo tratado, el TEMEC, el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que es una consecución conjunta porque los dos gobiernos se lanzaron elogios mutuos para conseguirlo, el saliente y el entrante. ¿En qué medida el TEMEC puede darnos ciertas condiciones de mejora en la economía? El Tratado de Libre Comercio, TEMEC, ha sido, yo diría, uno de los mayores factores de dinamismo para la economía mexicana. De manera muy simple, las regiones que están vinculadas a la economía de Estados Unidos crecen más, son más prósperas. Las industrias que están vinculadas al Tratado de Libre Comercio a Norteamérica crecen más. Firmar el TEMEC en un primer momento tiene un solo efecto que no es menor y es reducir incertidumbre. De cualquier modo, y un poco decías tú, buscando el optimismo, yo diría la gran lección que nos da la propia discusión en Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio es bueno tener un Tratado de Libre Comercio, es bueno estar integrado, pero eso no excluye a los países de hacer las políticas internas que deben hacer. Desarrollo regional, política social. Tener solo un tratado comercial sin tener política social, sin tener política de desarrollo regional que compense a las regiones, a las clases sociales, a las industrias que no participan, es la receta para un fracaso, para dividir más a una sociedad. Finalmente,
Eh, ¿Cómo ves a los hombres y mujeres del presidente encargados de esta tarea? Carlos Ursúa en Hacienda, Graciela Márquez Colín en Economía. ¿Les ves las capacidades, la visión de país, el entendimiento del mundo para poder lograr que México avance más allá de los índices de crecimiento que hemos tenido en los años recientes, de no más de 2 puntos por ahí en la economía? Son gente muy capaz, yo diría muy articulados, vienen de la academia. Para mí tienen que demostrar 2 cosas. Una es que podrán en su momento fajarse, golpear, si es necesario, en una arena política donde no basta con ser listo, con ser bueno para lograr las cosas. Y lo otro, usando una especie de metáfora futbolera, a ti que te gusta el fútbol, tú puedes contratar un crack, pero si el equipo funciona, el crack jugará mejor, si el equipo no funciona, jugará peor. Yo diría que son buenos jugadores, pero va a depender mucho de la alineación, de la forma en que el entrenador los pare. Y sobre todo, la gran pregunta es, parte del cambio o del rechazo al neoliberalismo va a implicar que Hacienda no va a tener los superpoderes que históricamente tuvo. Era un Estado dentro del Estado, Hacienda. Y parecería que lo que estamos viendo como primeras señales es que Hacienda, por diseño, va a ser una oficina más pareja respecto a otras. Eso va a complicar el trabajo de Carlos Ursúa. En algunos temas va a ser complicado el trabajo de Graciela Márquez, pero creo que hay que darle la oportunidad, ahora sí, al nuevo parado del equipo para ver si puede meter goles y evitar que nos goleen. Tú, en lo personal, te muestras optimista respecto a este equipo, al futuro inmediato. Tú, en lo personal, ¿cómo avisoras el 2019? Soy moderadamente optimista porque creo que el país necesitaba cambiar. Creo que necesitábamos poner más atención al sur, creo que teníamos que poner más atención al tema de redistribución. Soy pesimista porque el entorno internacional está muy complicado, porque creo que algunos de los temas que no funcionan de la economía requieren un tipo de paciencia que no veo en el gobierno. Creo que el gobierno quiere que las cosas ocurran en ciclos políticos que pasen muy rápido para dar respuesta a las expectativas de la sociedad. Y en algunas cosas, digo, las cosas que valen la pena se llevan tiempo y hay que hacerlas pues a fuego lento. Hay veces siento que las necesidades del nuevo gobierno en algún sentido chocan con la realidad económica. Como siempre, Luis Miguel, un gusto hablar contigo y muy aleccionador. Te lo aprecio mucho. Gracias. No, el gusto es mío, Ricardo. Luis Miguel González, el director editorial de El Economista. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo su confianza en este espacio, que es lo que más aprecio. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.